Bienvenido una vez más a esta serie de temas que estamos tratando de llevar a cabo con la ayuda del Señor y poder tener la oportunidad de edificarnos en la palabra. El poder del quebrantamiento es el título de esta serie de varios temas que llevamos ya estudiando y analizando a la luz que nos provee la Escritura, que nos provee el estudio bíblico, analizando la vid, analizando esa planta de la cual Jesús se refirió como sí mismo y de los frutos de esa planta a los que se refirió el Señor como nosotros, sus hijos, su pueblo, sus redimidos, sus rescatados, los salvos de el sacrificio que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Y se refiere por supuesto al Padre, el viñador, el que cultiva la vid, el que trabaja la uva, el que procesa la uva y que sin lugar a dudas nos está llevando en un proceso donde nos quiere elevar como ha sido siempre su propósito y como es el propósito de todo buen padre, elevar a sus hijos. Así que hoy continuamos y seguimos hablando de la técnica del cultivo, cómo Dios cultiva nuestras vidas, cómo Dios cultiva a la manera de un viñador, cultiva nuestras capacidades, cultiva los talentos, los dones que Él ha depositado en nuestra vida, pero también cultiva el trato que tiene con nosotros, ese proceso a través del cual nos toca pasar frecuentemente. Y a veces somos bastante resistentes a ese proceso. De hecho, luchamos contra la soberanía de Dios porque no nos gusta dónde el proceso de Dios nos coloca. Generalmente en todo proceso hay momentos para ser lavado el fruto, para ser desenmarañado el fruto, el ser cortado del árbol no siempre es algo muy provechoso mejor dicho, sí es provechoso, pero no es muy conveniente para el fruto. Así que hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida en medio de este proceso que quizás no sean tan convenientes para nosotros. Sin embargo, son convenientes para el reino de los cielos. Así que el lugar donde el proceso nos ubica no siempre es el lugar más atractivo para nosotros. Sin embargo, es el lugar pero más provechoso para nuestra vida, porque sin lugar a dudas, ahí vamos a desarrollar nuestro potencial, allí vamos a descubrir algunas habilidades que no veíamos y no sabíamos tener. Así que es algo bien interesante entender que donde nos encontró el Señor y donde decide Dios plantarnos, pueden ser dos lugares bastante distintos, bastante diferentes. He oído de muchas personas diciendo acerca del ministerio que era lo último que pensaban hacer. He oído de muchas personas de éxito cuando ven el éxito que han tenido, quizás la última decisión que quisieron tomar, se dieron cuenta de que fue la decisión correcta. Y entonces en ocasiones el Señor nos va a tomar a ciertos lugares y luego nos procesa en lugares totalmente distintos. Y es aquí donde nosotros deberíamos de asimilar y deberíamos de comprender que ese acto de cultivar está unido con nuestro desplazamiento hacia el propósito que tiene Dios para nosotros, porque todo lo que crece naturalmente, todo lo salvaje, todo lo silvestre, todo lo que crece sin cultivo, lo hace sin la mano cuidadosa y sin la atenta mirada de un labrador intencional. Pero cuando tú y yo tenemos la capacidad de ver a Dios intervenir en nuestra vida, un Dios que nos cierra una puerta que esperábamos que se abriera, un Dios que nos coarta una oportunidad que la veíamos como la oportunidad de oro, un Dios que de alguna manera nos coloca en un lugar donde de a poco vamos entendiendo y vamos entendiendo su propósito. Somos bienaventurados porque estamos creciendo a la mirada, a la vista y al cuidado de ese labrador eterno, de ese Dios que está tomando cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida. La cultivación, el acto de cultivar, habla orden al caos.
Quien cultiva es quien empieza a quitar toda la maleza, es que empieza a arrancar todas esas plantitas que crecen alrededor de la planta, valga la redundancia, la planta plantada, la planta que ya creció, porque hay muchas ramitas y muchos brotecitos pequeños y mucha hierba que están tratando de quitarle los nutrientes a esta planta que el Padre está labrando. ¿Cuáles son esas hierbas en tu vida? ¿Cuál es ese monte que está creciendo alrededor tuyo y que te está quitando tus nutrientes? ¿Hay enfermedades en ocasiones? Bueno, hoy más que nunca podemos hablar de esta pandemia que probablemente sea una maleza que está creciendo alrededor de nosotros y nos está succionando los nutrientes que podemos estar aprovechando para dar el fruto que Dios espera que nosotros demos. Habla orden al caos, la cultivación, el que Dios nos cultive. Dios va a empezar a quitar todas esas ramas muertas, ramas secas, esas hojas que se han secado, esas hojas que se han debilitado. Va el Señor a podarnos en esos lugares donde ya damos fruto, va a seguir podando para que demos mucho más fruto. Hay una gran diferencia entre podar y cortar, hay una gran diferencia. Se corta en ocasiones lo que ya no tiene vida, lo que ya no sirve, pero se poda lo que está produciendo vida. Y entonces hay una gran diferencia, a lo menos lo vemos claramente en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario habían dos hombres que estaban siendo asesinados, pero uno estaba siendo podado, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos entender que eso es lo que el acto de cultivar debe o está trayendo a nosotros. El acto de cultivar orquesta armonía de la desarmonía. Extrae cuidado del descuido y provee orientación a la ausencia de objetivos. Cuando alguien cultiva una planta, en ocasiones pone algunas varas para que la planta se enrede ahí, y particularmente una vid, que es una planta que se enreda, es una planta de enredadera, necesita a veces guías donde enredarse. Cuando Dios cultiva nuestra vida, va a poner gente a la par nuestra que Dios nos va a permitir empezar a tomar la guía y la dirección de esas personas para que crezcamos en la dirección y en el objetivo que el Padre tiene para nosotros. Tener quien cultive tu vida es uno de los privilegios más extraordinarios que podemos escoger y tomar en la vida. Tener quien cuide de ti, saber que no eres un barco a la deriva, saber que no estás sola, que no estás solo en tus decisiones y en tus circunstancias, es una de las cosas más extraordinarias de la vida. Ni siquiera la muerte te puede tomar y te puede derribar y te puede derrumbar, ni siquiera la partida de un ser querido, el abandono de un cónyuge, nada de eso puede derrumbarte, porque tu vida está siendo cultivada por un labrador que ha tenido cuidado de ti desde la semilla y lo va a tener hasta que coseche el fruto que tú y yo hemos de dar para su gloria. El cultivo lleva dentro de sus raíces el deseo de crecer y crear, donde de alguna manera el crecimiento y la creación son imposibles. No todas las personas al ver un terreno piensan en cultivar. No todas las personas al ver un campo piensan en poner allí una semilla. Nuestro Dios sí. Nuestro Dios vio este campo, la tierra. Nuestro Dios vio este campo, allí donde tú estás, donde Dios te puso, donde tú vives. Y decidió Dios plantarte para crear ahí donde pareciera que no se podía crear nada, para cultivar donde pareciera que no se puede cultivar nada, para ver crecer donde quizás antes nada crecía. Y es simplemente por el acto que Dios tiene hacia nosotros de cultivarnos. Cualquier campesino, cualquier agricultor entiende esto, pero muchos de nosotros perdemos el punto en nuestras propias vidas. A veces elegimos nuestra propia manera de ver, nuestra propia manera de actuar y nuestra propia manera de creer, porque creemos que lo sabemos todo. Es impactante cuando leemos en la Escritura la historia de David, un guerrero aguerrido, un hombre valiente, un hombre de batalla, un hombre que se enfrenta a un gigante mientras todo el ejército de Israel estaba atemorizado, siendo él apenas un jovencito.
Y vemos en varias ocasiones a David, un guerrero hecho y derecho, un hombre consumado en la guerra, un ganador de batallas. Lo vemos preguntarle al Señor si debe ir y pelear, si debe ir y batallar contra contra ciertos pueblos, contra los filisteos, contra los amalecitas, si debe él de enfrentar o no peleando ciertas situaciones. ¿Cómo es posible que alguien que está consumado en una carrera, en una profesión, pueda preguntar si debe o no debe hacer aquello que aprendió? Es interesante porque a veces en la vida tenemos momentos donde aprendemos a hacer las cosas y aprendemos cómo son las cosas. Sin embargo, eso no significa que no dejemos de depender de Dios. Muy probablemente usted está iniciando un nuevo emprendimiento, tiene experiencia en la empresa, tiene experiencia en el negocio. No deje de preguntarle a Dios. Como resultado, perdemos a veces nuestra verdadera identidad y las bendiciones que podríamos haber tenido si simplemente nos hubiéramos sometido al proceso. Una de las cosas más importantes que pueden haber en nuestra vida es someternos al proceso. Decirle en cada momento: Señor, hágase tu voluntad, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Tal vez estos han sido momentos de mucha frustración, intentos de cosas que no salen, intentos de negocios que no prosperan, intentos de búsqueda de trabajo. No te preocupes. Sigue poniendo en el Señor, en las manos del Señor, tu necesidad, tu anhelo, tu deseo. Y la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No saben cuánta emoción me da cada fin de semana que tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes. Creo que son temas que están edificando nuestro corazón, levantando nuestra vida. Así que, si Dios nos lo permite, la próxima semana nos seguimos viendo por acá, nos seguimos saludando y seguimos teniendo la oportunidad de ser edificados por la bendita palabra de Dios. Dios les bendiga, les deseo una semana extraordinaria.